Las técnicas digitales están basadas en solo dos estados distintos, en los que podemos pensar como apagado y encendido. Generalmente expresamos a estos dos estados matemáticamente utilizando un cero binario para representar el estado apagado y el binario 1 para representar estado encendido. En un circuito real, usualmente utilizamos un voltaje bajo designado como el estado apagado y un voltaje alto designado como el estado encendido. Estas relaciones simples forman las bases de toda la electrónica digital. Los circuitos que se utilizan en la electrónica digital caen en dos categorías fundamentales: circuitos de memoria y circuitos de toma de decisiones. Los circuitos de memoria se utilizan para almacenar información digital. Cada circuito de memoria individual almacena o bien un voltaje bajo o bien un voltaje alto. Estudiaremos los circuitos de memoria en una lección futura. Los circuitos de toma de decisiones procesan información digital. Generan una salida de voltaje bajo o alto basados en las señales de entrada que reciben. Esta compuerta lógica es el tipo más simple de circuito de toma de decisiones. Una compuerta consiste de dos o más entradas y una salida simple. La relación entre la salida y la entrada depende del tipo de compuerta. Afortunadamente hay solo un puñado de diferentes compuertas lógicas para aprender. Todos los circuitos digitales complejos están constituidos por combinaciones de esas compuertas lógicas básicas. Las funciones lógicas que realizan son el objeto de esta lección. Este diagrama de interruptores ilustra la función lógica AND. Como usted puede ver, solo cuando el interruptor A está cerrado y el interruptor B está cerrado, circulará corriente desde la fuente a través de los interruptores A y B, a través de la lámpara, causando que se ilumine y regresando hacia la fuente. Si el interruptor A está abierto, o si el interruptor B está abierto, o si ambos A y B están abiertos, la corriente no puede circular y la lámpara permanece oscura. Resumamos todos los posibles estados de los interruptores y la lámpara utilizando esta tabla. Como vimos, cuando ambos interruptores están abiertos, la lámpara está oscura. Cuando el interruptor A está abierto y el interruptor B está cerrado, la lámpara aún está oscura. Cuando el interruptor A está cerrado y el interruptor B está abierto, la lámpara está oscura. La lámpara brilla solo cuando están cerrados los interruptores A y B. Note que en la tabla se expresan todas las condiciones posibles de entrada y salida en términos de dos estados: abierto y cerrado, brillante y oscuro. Podemos reemplazar estos términos con otros términos que expresan una capacidad de dos estados. Reemplacemos los términos abierto y oscuro, lo que denota el estado apagado, con el término falso. Y reemplacemos los términos cerrado y brillante, que denotan el estado encendido, con el término verdadero. Ahora tenemos lo que se conoce como tabla de verdad. Las tablas de verdad pueden utilizarse para indicar todas las posibles combinaciones de señales de entrada y los estados de salida resultantes. Las tablas de verdad se escriben convencionalmente de dos modos. Un modo utiliza bajo para representar falso y alto para representar verdadero. El otro modo utiliza 0 para representar falso y 1 para representar verdadero. La función lógica AND, demostrada por nuestro circuito de interruptores, puede resumirse por esta ecuación lógica. Lámpara brillante es igual a interruptor A, verdadero, AND, interruptor B, verdadero. Podemos simplificar esta ecuación lógica utilizando la anotación estándar del álgebra booleana. El álgebra booleana es un sistema matemático simplificado para manejar funciones lógicas. Nótese que el punto no indica multiplicación. Es el símbolo del álgebra booleana representando AND. Nótese también que F representa a la salida del circuito o compuerta. Esta ecuación lógica booleana se lee: la salida F es verdadero solo cuando la entrada A y la entrada B son ambas verdaderas.
A veces la ecuación lógica para la función AND se escribe así. F es igual a AB. Este es el símbolo lógico AND de dos entradas. A y B representan a las entradas, y F es la salida. Podemos leer este símbolo como cuando la entrada A está en alto y la entrada B está en alto, la salida F está en alto. El símbolo lógico AND ilustra la definición de la función lógica AND, que establece que la salida de una compuerta estará en alto solo cuando ambas entradas estén en alto. La siguiente compuerta lógica que examinaremos es la compuerta lógica OR. Este es el símbolo para la función lógica OR. Este símbolo nos dice que cuando la entrada A está en alto, o la entrada B está en alto, o ambas entradas están en alto, la salida F también estará en alto. El circuito de interruptores también ilustra la función lógica OR. Cuando o bien el interruptor A está cerrado, o bien el interruptor B está cerrado, o ambos interruptores están cerrados, la corriente circulará desde la fuente a través de uno o ambos interruptores a través de la lámpara, causando que se ilumine y nuevamente hacia la fuente. Si redenominamos los interruptores abiertos y el estado apagado de la lámpara con falso, y los interruptores cerrados y el estado encendido de la lámpara con verdadero, podemos ver que el circuito opera como sigue. La salida es verdadera cuando el interruptor A es verdadero, o cuando el interruptor B es verdadero, o cuando ambos interruptores son verdaderos. La tabla de verdad expresa, en una forma conveniente, todas las combinaciones posibles de entrada y salida de un circuito OR de dos entradas. Note que cuando la entrada B o la entrada A o ambas entradas son verdaderas, la salida del circuito es verdadera. Como mencionamos antes, las tablas de verdad se escriben convencionalmente utilizando bajo o cero para representar falso y alto o 1 para representar verdadero. En esta tabla de verdad, bajo reemplaza a falso y alto reemplaza a verdadero. En esta tabla, 0 reemplaza a falso y 1 reemplaza a verdadero. Como usted puede ver, cuando la entrada B está en alto o 1, o la entrada A está en alto o 1, o ambas entradas están en alto o 1, la salida será alto o 1. La función lógica OR, que también es conocida como la función lógica OR inclusiva, establece que la salida es verdadera cuando cualquiera o todas las entradas son verdaderas. La función lógica OR exclusiva, que discutiremos en una lección posterior, establece que la salida es verdadera cuando cualquier entrada es verdadera, pero no cuando todas las entradas son verdaderas. La función lógica OR inclusiva puede resumirse por esta ecuación lógica. Lámpara brillante es igual a interruptor A verdadero o interruptor B verdadero o ambos, A y B verdaderos. Podemos simplificar esta ecuación lógica utilizando la anotación estándar del álgebra booleana. Usted notará que el signo más establece OR en álgebra booleana y nos indica suma como en notación matemática estándar. Leemos esta ecuación como la salida del circuito F es verdadera cuando la entrada A o la entrada B o ambas entradas son verdaderas. Ahora que hemos discutido la compuerta lógica AND y la compuerta lógica OR, examinemos otra importante función lógica, el inversor. En este circuito de interruptor, el interruptor representa la entrada y la lámpara es la salida. Como usted puede ver, cuando el interruptor está en la posición abierta, la corriente circula a través de la lámpara produciendo luz y luego circula de regreso hacia la batería. Cuando el interruptor está en la posición cerrada, la lámpara está derivada por resistencia cero. En consecuencia, la corriente se desvía de la lámpara y fluye a través del interruptor hacia la batería. La lámpara permanece apagada. Como hicimos en el segmento previo, podemos resumir todos los estados posibles del interruptor y la lámpara utilizando esta tabla.
Cuando el interruptor A está cerrado, la lámpara está oscura. Cuando el interruptor A está abierto, la lámpara está brillante. Si reemplazamos los términos cerrado y brillante por el término verdadero y los términos abierto y oscuro por el término falso, hemos derivado una tabla de verdad completa. Podemos ver de la tabla de verdad que cuando la entrada es falsa, la salida es verdadera, y cuando la entrada es verdadera, la salida es falsa. En otras palabras, la salida del circuito es la inversa u opuesta a la entrada del circuito. Nuestras observaciones comprueban la definición de la función lógica inversor, que establece que la salida del circuito es la opuesta de la entrada. Este ejemplo del inversor puede resumirse por esta ecuación lógica. Lámpara brillante es igual a interruptor A falso. Podemos simplificar esta ecuación utilizando anotación estándar de álgebra booleana. Leemos esta ecuación como la salida del circuito F es igual a no A. Esto desde luego es verdad solo cuando la entrada al inversor es igual a A. La barra sobre la A es la indicación booleana para la inversión no. Es importante notar aquí que el inversor no es técnicamente una compuerta, porque la definición de compuerta establece que debe tener dos o más entradas y una salida. El inversor, por definición, posee solo una entrada. La utilización del circuito indica inversión, pero usted también puede interpretar el circuito como una indicación de activo en bajo, que es desde luego la inversa o complemento de la entrada activa en alto. Al leer los símbolos de las entradas lógicas como activas en bajo o alto, ayuda a entender al técnico las condiciones de operación básicas del circuito. El aprender a pensar en términos de activa en alto y activa en bajo, cuando usted ve un símbolo lógico, le permitirá rápidamente aislar los niveles de entrada lógicos del circuito y el resultante nivel de salida lógico del circuito. Este símbolo lógico se lee, cuando A es alto, la salida F es low. Y aquí otro símbolo lógico. ¿Cómo debe leerse este símbolo? Juzgando desde los indicadores de nivel lógico activo, podemos ver que cuando A está en bajo, la salida F estará en alto. Ahora que hemos examinado las tres compuertas básicas AND, OR e inversor, estamos listos para avanzar hacia las otras que son de hecho variaciones de estas tres compuertas lógicas fundamentales. La función lógica NAND deriva su nombre de las palabras en inglés not y and. La definición de la función lógica NAND establece que la salida del circuito es falsa, si y solo si todas las entradas son verdaderas. Este circuito de interruptor ilustra la función lógica NAND. Como usted puede ver, cuando los interruptores A y B están ambos abiertos, la lámpara brilla. Cuando el interruptor A se cierra y el interruptor B está abierto, la lámpara brilla. Cuando el interruptor A está abierto y B está cerrado, la lámpara está aún brillando. Sin embargo, cuando los interruptores de entrada A y B están cerrados, la corriente fluye desde la fuente a través de los interruptores y nuevamente a la fuente. Cuando esto ocurre, la lámpara está derivada y permanece oscura. Solo cuando ambos interruptores, A y B, están cerrados, la lámpara estará apagada. Esta tabla resume una forma fácil de leer todos los estados posibles de los dos interruptores y de la lámpara. Vamos a crear una tabla de verdad como hemos hecho para todas las otras compuertas lógicas, sustituyendo falso por abierto y oscuro, y verdadero por cerrado y brillante. Ahora tenemos una tabla de verdad completa para los diagramas de circuitos de interruptores. De la tabla de verdad podemos ver que solo cuando la entrada B es falsa, o la entrada A es falsa, o ambas entradas son falsas, la salida será verdadera y la lámpara brillará.
Subsecuentemente, solo cuando la entrada A es verdadera y la entrada B es verdadera, la salida será falsa y la lámpara estará oscura. Como hemos visto, verdadero y falso pueden reemplazarse por bajo y alto, o como en esta tabla de verdad, por 0 y 1. Podemos decir entonces que para un juego de entradas idénticas, la función lógica NAND produce una salida que es la inversa u opuesta de la función lógica AND. El circuito NAND puede construirse tomando una compuerta AND e invirtiendo su salida. Sin embargo, no necesitamos invertir la salida de una compuerta AND si de hecho especificamos el componente o hardware para una compuerta lógica NAND, como hemos hecho aquí. Cuando la entrada A está en alto y la entrada B está en alto, la salida F está en bajo. Nótese la inversión o círculo activo en bajo. En la salida de la compuerta. Esta es la única forma de distinguir el símbolo NAND del símbolo AND. La ecuación lógica para la función lógica NAND se deriva del concepto NOT AND, ilustrado antes mediante la inversión de la salida de esta compuerta AND. La salida de la compuerta AND, A y B, se invierte o se convierte en su opuesto por medio del inversor, de modo que la salida se convierte en no A y B, o A y B negado, designado aquí por la barra sobre AB. Esta es la ecuación lógica completa para la función lógica NAND. El círculo en la salida del símbolo NAND nos dice que coloquemos la barra sobre la cantidad total A y B. La última función lógica que examinaremos es la función lógica NOR. La función lógica NOR toma su nombre de la palabra no y la palabra OR en inglés. La definición de la función lógica NOR establece que la salida del circuito está en bajo cuando cualquiera de todas las entradas están en alto. Este circuito de interruptor ilustra la función lógica NOR. Como usted puede ver, cuando ambos interruptores A y B están abiertos, la lámpara brilla. Cuando el interruptor A está cerrado, o el interruptor B está cerrado, o ambos interruptores están cerrados, la corriente circula desde la fuente a través de los interruptores cerrados y nuevamente hacia la fuente. La lámpara es omitida y permanece oscura. En esta tabla se resumen todos los estados posibles de interruptores y lámparas del circuito. Recuerde que 1 es igual a verdadero y cerrado, y 0 es igual a falso y abierto. Comparemos ahora las tablas de verdad OR y NOR. Usted notará que para idénticas entradas, la función lógica NOR produce exactamente la salida opuesta que la función lógica OR. Podemos construir un circuito NOR invirtiendo la salida de la compuerta OR. Pero comercialmente esta función es manejada por el circuito integrado NOR. He aquí el símbolo lógico para el dispositivo lógico NOR. Leemos este símbolo cuando la entrada A o B o ambas entradas están en alto, la salida F está en bajo. Note que la burbuja de inversión o círculo de activo en bajo en la salida de la compuerta es la única forma de distinguir el símbolo NOR del símbolo OR. Para el propósito de localización de fallas, el símbolo de la compuerta le dirá todo lo que necesita saber acerca de la actividad de la compuerta NOR. Hay dos entradas activas en alto designadas por las dos líneas horizontales sin círculos, y hay una salida activa en bajo designada por la línea horizontal con el círculo. Cuando se prueba la compuerta NOR, todo lo que usted tiene que hacer es hacer una o ambas entradas en alto y la salida debe verificarse en bajo. La ecuación lógica para la función lógica NOR se deriva del concepto NOT OR, que ilustramos antes. La salida de la compuerta OR
es A o B. La señal es luego invertida para producir su opuesto. Esta ecuación se lee generalmente como no A o B, o A o B negada. Esta es la ecuación lógica para el símbolo NOR. Como con el símbolo NAND, el círculo de la salida, simbolizando la inversión, nos dice que coloquemos la barra sobre la expresión entera. Hasta aquí hemos examinado compuertas lógicas que solo tienen entradas activas en alto. En las tablas de verdad, para cada una de estas compuertas, la condición verdadera es equivalente al nivel de voltaje alto. Se dice que los circuitos diseñados de esta forma utilizan lógica positiva. La asignación de verdadero al nivel de voltaje alto es una selección arbitraria hecha por el diseñador del sistema. Es posible diseñar un circuito en el cual la condición verdadera sea equivalente al voltaje bajo. Se refiere a esto como lógica negativa. La asignación de lógica positiva o negativa hace posible que la misma unidad de circuito integrado realice dos funciones lógicas totalmente diferentes. Esta tabla de verdad muestra que la salida de la compuerta AND es un voltaje alto si y solo si ambas entradas son de un voltaje alto, y que la salida es un voltaje bajo cuando cualquiera o todas las entradas están en bajo. Si asignamos el criterio de lógica positiva a estos voltajes altos y bajos, entonces todos los altos se definen como verdadero y todos los bajos como falso. Veamos qué pasa si utilizamos lógica negativa. Recordemos que ahora el voltaje bajo corresponde a verdadero y el voltaje alto corresponde a falso. Ahora la salida es verdadera si cualquiera o ambas entradas son verdaderas, y la salida es falsa cuando ambas entradas son falsas. Usted notará que esto no es más la tabla de verdad para la función AND, sino que es la tabla de verdad para la función OR negativa. Cuando se utiliza lógica positiva, este es el símbolo para una compuerta AND de lógica positiva. Cuando se utiliza lógica negativa en el mismo circuito integrado, este es el símbolo para la compuerta OR de lógica negativa. Esta dualidad es también verdadera para otras compuertas. Por ejemplo, esta es la tabla de verdad de voltaje para la función lógica OR. Cuando definimos estas entradas y salidas en lógica positiva, el alto equivale a verdadero y el bajo equivale a falso. Este símbolo de lógica positiva OR representa a la tabla de verdad OR para lógica positiva. Cuando definimos estos mismos voltajes de entrada y salida en lógica negativa, alto equivale a falso y bajo equivale a verdadero. Nos queda esta tabla de verdad AND negativa, que es representada por este símbolo lógico de AND negativo. Este circuito integrado NAND 7400 está representado por este símbolo lógico cuando utiliza lógica positiva, y por este símbolo NOR negativo cuando utiliza lógica negativa. Similarmente, este circuito integrado NOR 7402 es representado por este símbolo lógico cuando utiliza lógica positiva, y por este símbolo NAND negativo cuando utiliza lógica negativa. En esta lección, usted ha aprendido los conceptos para cada una de las funciones lógicas básicas. Ahora veamos una compuerta lógica básica en acción. Este es un circuito integrado 7408 TTL cuádruple con puerta AND de 2 entradas. Este encapsulado contiene 4 compuertas AND. Hemos colocado al circuito integrado en la plaqueta experimental con el punto de identificación o muesca a la izquierda. Una línea de terminales está por encima de la línea divisoria de la plaqueta y la otra línea está por debajo. Hemos conectado el terminal o pin 1, la entrada A de la compuerta, al conector de salida del interruptor de datos 1 y al indicador lógico L1. También hemos conectado el terminal 2, la entrada B, de la compuerta al conector de salida del interruptor de datos 2 y al indicador lógico L2. Para supervisar los niveles lógicos de la salida de la compuerta AND,
hemos conectado el terminal 3, la salida de la compuerta, al indicador lógico L3. Ejercitemos las entradas de las compuertas y examinemos cada salida resultante. Cuando colocamos el interruptor de datos 1 y 2 en bajo, para que sus conectores de salida produzcan voltajes bajos hacia las dos entradas de la compuerta AND, la salida de la compuerta, que se indica aquí por L3 oscuro, está en bajo. Cuando dejamos el interruptor de datos 1 en bajo y colocamos el interruptor 2 en alto, la salida de la compuerta AND permanece en bajo. Cuando invertimos la colocación de los interruptores de datos de modo que la entrada A es un alto y la entrada B es un bajo, la salida de la compuerta está todavía en bajo. Solamente cuando colocamos ambos interruptores de datos en la posición alto de modo que sus conectores de salida produzcan niveles de voltaje alto hacia ambas entradas de la compuerta AND, la salida de la compuerta AND va a alto. Esta tabla representa un resumen de la información que hemos obtenido. Esta es la misma información representada en la forma estándar de la tabla de verdad. Esta tabla comprueba la definición de la función lógica AND, que establece que la salida de la compuerta AND será verdadera solo cuando ambas entradas sean verdaderas. En esta lección hemos examinado la definición, funcionamiento y expresión escrita de los circuitos de toma de decisiones o compuertas lógicas. Hemos visto que la salida de cada uno de los tipos básicos de compuertas lógicas es el resultado de dos cosas: la función lógica particular asociada con el componente o hardware de la compuerta y los niveles altos o bajos que reciben las compuertas en sus entradas. Las compuertas lógicas que hemos discutido juegan un papel extremadamente importante en la electrónica digital, ya que todo el equipamiento digital está constituido por circuitos que utilizan estas compuertas básicas. Una vez que usted haya aprendido la operación básica de estas compuertas, usted será capaz de comprender la operación de equipamiento digital simple y complejo.